Hola, conmiga, soy Sergio Manuel Pop y estamos en Monor. Spread out across the road and the square, and the sky's the same as your own. Do you think of me? Bueno, y esta vez empieza una saga. La saga la llamo, la titulo La humanidad esclava de Babilonia. Es un remake de una reedición de la humanidad víctima de Babilonia, y es para mí una mejora y más específico, mejor explicado, con más imágenes y, bueno, más completo, a mi entender. Así que vamos para allá. Aquí están las imágenes que he preparado para la conferencia. Así que lo pongo en primer lugar, y yo me pongo en segunda posición, segundo lugar. Y vamos a comenzar la conferencia de hoy, titulada, como ya he dicho, La humanidad esclava de Babilonia. Es una reedición, es una mejora de la primera saga, si se puede decir, o de la primera edición de La humanidad víctima de Babilonia. Bueno, yo soy Sergio Manuel Pop, soy hispano-griego, hispano de Valencia y griego de Constantinopla. Los orígenes griegos vienen de Constantinopla y de España, primordialmente de Valencia. O, si se puede decir, algo de Navarro, por ejemplo. Y de Grecia tengo algo también de austrohúngaro. Entonces, bueno, es una mezcla. Bueno, y de España tengo también algo de francés, de los Pirineos, de Seret. Soy arquitecto técnico, diplomado con el diploma en la universidad, titulado en la Universidad Politécnica de Valencia, y también soy empresario y constructor. Y también me he versado en tendencias alternativas como la medicina tradicional china, acupuntura, registros acásicos, kinesiología, biodescodificación, PNL e hipnosis ericksoniana. Porque yo he sido un buscador, he estado buscando soluciones, sobre todo soluciones factibles, porque yo he visto que dentro de la doctrina ortodoxa no te dan soluciones definitivas, sino te dan soluciones paliativas. Y yo, personalmente, con lo paliativo no me conformo, yo busco lo definitivo. Lo que se puede entender como la solución total. Este es el libro que yo he escrito, se llama Monor. En la actualidad se encuentra en hispano, en inglés y en portugués. Y si lo quieres conseguir, lo puedes conseguir aquí en la página www.monor.org. Me puedes escribir al mail, si tienes cualquier duda, para conseguir el libro, sergio@monor.org. Y bueno, si quieres participar en el Facebook, pues bueno, aquí tienes el quinto perfil, los otros 4 perfiles están llenos, Sergio Monor 5. Y también el grupo Sergio Monor. Si tú me pides amistad, yo te ingreso y bueno, participas con nosotros como quieras. Bueno, el libro Monor se llama Monor porque elegí esta palabra porque es de las pocas, es una combinación y es de lo poco coherente que he podido encontrar. E importante. Monor significa la luz en mi linaje humano, es decir, la iluminación. Mo significa linaje en nuestro código fuente y Nor, luz. Estoy hablando en nuestro código fuente.
Yo siempre he estado preguntándome por conocer nuestros orígenes. Yo antes de comenzar a escribir el libro Monor, yo un día me conecté a internet y empecé a ver, empecé a ver la civilización sumeria, la evolución, Sargón, Acadia, Babilonia, Siria, cómo evolucionaron las distintas culturas y civilizaciones y cómo se movían y cómo se ampliaban y cómo desaparecían y cómo se amalgaban con otras civilizaciones. Porque yo me vi la inquietud de saber, bueno, de encontrar algo lógico, de encontrar una explicación lógica y entendible. Yo veo que el sistema para algunas cosas sabe mucho, pero para lo trascendente no sabe nada. Y lo mejor de todo es que no sabe nada, sino encima no te deja saberlo. Por lo menos esa es mi sensación. Y yo me pregunto cómo podemos saber hacia dónde ir si no sabemos de dónde venimos. Porque realmente no lo sabemos, aún están buscando el eslabón perdido. A mi entender, nos han ocultado información y no nos han dado explicaciones en coherencia. Es decir, nos han ocultado la información y no nos dan explicaciones en coherencia. Es como que todo está sesgado, la información está en trocitos, pero nadie ha conseguido completar el puzzle. Completar para que tengamos una visión holística, global, coherente y correcta. Bueno, nuestra principal herramienta de comunicación es el lenguaje, lenguaje de las lenguas, el lenguaje de las lenguas, de los lenguajes, de las lenguas o idiomas a través de nuestra lengua. La lengua es la herramienta, el instrumento de comunicación biológico. El principal. Por lo que yo he podido observar y por lo que yo he podido entender, la evolución del lenguaje, las lenguas son incoherentes, es decir, que no han evolucionado en una coherencia respecto de sus orígenes hasta la actualidad. Es decir, yo he podido constatar que no hay una coherencia en la evolutiva en el lenguaje desde sus orígenes. Muchas veces lo dicho, con el verdadero significado de lo dicho, no tiene nada que ver. Con las mejores intenciones, pero lo que decimos con el verdadero significado de lo dicho no tiene nada que ver y bueno, pues aparece la confusión. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué quería? ¿Qué pretensión tenía? ¿Qué intención tiene? Muchas veces nos preguntamos, nos dicen algo y nosotros siempre estamos intentando analizar porque hay algo que es como que entendemos que hay algo oculto, hay un mensaje que no lo percibimos con claridad. Y por tanto las invocaciones se acaban revocando. Las invocaciones con la boca se acaban revocando. Curioso, por ejemplo, ¿por qué invocación convoca y no convoca? Con V y no con B. ¿Por qué? Porque si se refiere a la boca, donde se halla la lengua, ¿por qué invocación con V, convoca y no con B, de boca? Siempre, y sobre todo, están con si la B alta, la V baja, la B baja, siempre que esto es con B de burro. En nuestro mismo lenguaje hacen un cambio ilógico entre invocación con boca, cuando tendría que ser con una B. No tiene por qué ser con una V. Pero claro, sí hay una explicación.
si las lenguas han evolucionado bajo un criterio fonético. Sí que hay explicación coherente si las lenguas evolucionaron bajo un criterio fonético. Esto es lo que yo llamo la confusión de las lenguas, el plan Babilonia, el engaño. Es decir, yo he podido entender, comprender que hay un engaño detrás. Es decir, detrás de todo el mensaje de Babilonia que están en las escrituras sagradas, que un supuesto Dios dispersó a la humanidad a través de crear confusión con las lenguas, que al principio había solo una lengua y creó una multiplicidad de lenguas y esto generó un engaño, una confusión entre los seres humanos, dentro de la comunicación humana, pues es, a mi entender es cierto, es verosímil, es verosímil. A mi entender, partimos de un protolenguaje en el Neolítico. Bueno, este protolenguaje luego fue evolucionando al sumerio, al elamita, que es primo hermano, al acadio, al persa aqueménida, al babilonio, asirio, fenicio, arameo, griego, hebreo, árabe, latín e hispano. Es decir, por un lado, por una rama hasta el hispano podemos decir que está el babilonio, fenicio, griego, latín, hispano, y por la otra rama está el asirio, arameo, hebreo y árabe. Todo viene de Babilonia, del babilonio. Pero bueno, detrás del babilonio, anteriormente al babilonio, aunque no lo consideran una lengua semítica, para mí sí que tiene una clara influencia el sumerio. Y el protolenguaje, por supuesto. Esta es la tabla de Dispilio, donde están los primeros escritos, protoescritura neolítica. Esto se encontró en Castoria, en Grecia. La datación es de 7.600 años. Esta es la escritura de Dispilio. No es cuneiforme, pero bueno, es similar. Podríamos llamarla pictogramas. Esta es la protoescritura neolítica. Esta es la tabla de Gradesnitsa, en Vratsa, Bulgaria. También protoescritura neolítica, 7.000 años, la datación. Estas son las tablas de Tartaria. Las datamos, las han datado hace 7.300 años. Las encontraron en Alba Iulia, en Rumanía. Alba Iulia, en Rumanía. Esta es la cultura de Cucuteni Tripilian. Estamos hablando de hace unos 6.500 años. La importancia, la civilización o la cultura encontrada en el perímetro del Mar Negro y también en las orillas del Danubio. Esta es la escritura vinca. La estamos datando hace 8.000 años. Se encuentra en Belgrado. Vinca es una población cercana a Belgrado, unos 30 kilómetros, que hoy pertenece a Serbia, antigua Yugoslavia. Cultura vinca. Aquí encontramos algo curioso, donde podemos ver tres culturas o civilizaciones con unos pictogramas similares. Entonces nos encontramos con el periodo Yemdet Nasser, que está en Mesopotamia. Nos encontramos con una similar que está en Knossos, la civilización minoica, en Creta,
y luego en Tartaria, en Rumanía. Aquí está el mapa donde podemos ver Tartaria, que es la zona de Rumanía, cercana al mar, al río Danubio. La otra en Creta, civilización minoica, y luego Yemdet Nasser, que está al sur de Mesopotamia, lo que es hoy en día es Irak, y lo que entonces era Sumeria. Estamos hablando de hace unos 6.000 años. Y estamos hablando de unos pictogramas muy similares, y es posible que estas civilizaciones no hayan entrado en contacto nunca. Lo llaman lenguas madres, los llaman lenguas muertas, porque se encuentran, lo llaman lenguas muertas, pero yo las llamo lenguas madres, el acadio, el persa aqueménida, babilonio, asirio, fenicio, arameo, el anatólico, o lenguas anatolias, el griego, latín, las llaman lenguas muertas porque se encuentran registradas, bueno, yo no acepto que se llamen lenguas muertas porque se encuentran registradas en nuestro subconsciente, en nuestra memoria celular. Por tanto, ellos las llaman lenguas muertas para que rechacemos y no prestemos atención y no les demos valor a estas lenguas madres, y por algún motivo, será por algún motivo. Para mí el motivo es porque podríamos entender y podríamos encontrar un nuevo sentido, un nuevo significado, una resignificación a nuestro lenguaje actual, que no ha sido o no se nos ha explicado hasta ahora. A mi entender, nuestra programación ha evolucionado desde un código fuente. A mi entender, estamos programados como biorobots. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces con ejemplos podemos entender. Bueno, voy a poner el ejemplo del Windows y su evolución. Windows 1, 1985, Windows 3.1, 1992. El Windows es el software más globalizado a nivel mundial para activar y poner en marcha un ordenador. Es decir, un ordenador sin un software director no tiene ningún sentido. Es decir, necesita todo elemento mecánico o biomecánico o biológico necesita de un programa que le dirija y le diga qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Cualquier elemento tecnológico necesita de un programa. Hablando de ordenadores, de informática, está el Windows 1, 1985, Windows 3.1 evolucionó en 1992, luego evolucionó al Windows 95, 1995, luego evolucionó al XP 2001, al Vista 2006, al 7 2009, al Windows 8 2012 y al Windows 10, que es el actual. Todos partieron del Windows 1. Todos partieron con un código fuente. Todos están basados en el Windows 1. Y el Windows 10 actual no puede negar el Windows 1 porque entonces se autoanularía. Hay que autodestruir. Porque el Windows 10 no tiene sentido si no acepta la integración del Windows 1 dentro de él. Porque el Windows 10 es una evolución de toda la programación base del Windows 1. Y por lo mismo, por ende, así ocurre con las lenguas. El protolenguaje, el sumerio, el acadio, el asirio,
el fenicio, el griego, el latín y el hispano. Por tanto, todas las programaciones anteriores al programa actual hay que darle su justo valor, porque todas tienen una clara y directa influencia a nuestro programa lingüístico actual. Si el desarrollo evolutivo del programa no hubiese, sin el desarrollo evolutivo del programa, si el desarrollo evolutivo del programa no hubiese estado en coherencia, el ordenador procesaría de manera anómala. Repito, si el desarrollo evolutivo del programa Windows no hubiese estado en coherencia, el ordenador procesaría de manera anómala. Que es justo lo que le está pasando al ser humano, como un ser biológico. El ser humano tiene respuestas anómalas, a mi entender, porque su programa es defectuoso. El programa falla, el ser humano falla. Por tanto, el responsable es el programa, no el ser humano. A mi entender, nuestra programación lingüística, nuestro software, es tóxico. Esto lo he encontrado en internet, un ejemplo, cómo me revienta la gente que dice una cosa y hace otra. Claro, pero tiene todo su sentido. Porque hacen lo que realmente significa lo que han dicho y no lo que tú creías que significaba. Ahí está la entrada en conflicto. Esto muchas veces, esta entrada en conflicto genera traumas y lo que se entiende como enfermedad. Y para salir de este conflicto tenemos que entrar en coherencia. A mi entender hay dos tipos de lenguaje. Uno conocido, que es el que nos han explicado en la escuela, que es el utilizado para la comunicación entre humanos, que es tergiversado, incoherente y nos mete en un estado de confusión. Y luego para el sistema que conoce conoce toda la línea, toda la alineación del lenguaje, toda la evolución, toda la hoja de ruta del lenguaje, conoce todo el itinerario del lenguaje, existe un criptolenguaje que está en coherencia, más o menos, con el código fuente del lenguaje. Y lo utilizan para darnos órdenes y lo utilizan utilizando la parte del lenguaje coherente. A mi entender es una manipulación ocultada. Es decir, el tipo, es decir, aun hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje, el hispano, por ejemplo, las palabras que se utilizan en la calle comúnmente son totalmente distintas a las palabras que se utilizan a nivel médico, a nivel jurídico, a nivel de seguridad, a nivel político. Y además, si tú estás en la calle, tú ves que se están dirigiendo y están utilizando unas palabras distintas a las que se utilizan comúnmente en la calle. Porque, claro, el político, por ejemplo, utiliza las palabras para poder llegar a ti. Pero tú no sabes que estas palabras que ellos utilizan, tú no las estás utilizando porque tú no les das ese valor que realmente tiene. Tú estás utilizando un lenguaje mucho más emocional, pero a nivel mental está en error, es tóxico, está tergiversado. Por tanto, ahí nos encontramos
con dos tipos de lenguaje. El conocido, el que se utiliza en la calle, y luego el criptolenguaje que utilizan cuando hay interés de llegar a ti, de poder programarte, de poder convencerte, de poder conseguirte. Un mismo lenguaje se compone de una estructura superficial, que es la patente, la consciente, la que todos conocemos, y luego una estructura profunda, que se encuentra arraigada en nuestra mente y se llama también latente, se encuentra arraigado en nuestro subconsciente. Programación neurolingüística, la comunicación que hay entre el consciente y el subconsciente, entre la estructura profunda y la superficial del lenguaje, detecta se creó la programación neurolingüística porque detectó unas anomalías. Y en principio, bueno, las tipificó como generalizaciones, omisiones, distorsión, y creó lo que se llama metamodelo. La PNL, la programación neurolingüística, detecta unas anomalías en la comunicación que las tipifica como generalizaciones, omisiones, distorsiones, y crea lo que se llama el metamodelo. El metamodelo es un conjunto explícito de instrumentos de obtención de información lingüística diseñado para reconectar el lenguaje de una persona con la experiencia representada por su lenguaje. Es decir, intentan reconciliarte, porque detecta que hay una fractura cognitiva entre el sentido oculto de la palabra, entre el subconsciente y luego la respuesta a esta programación. Entonces, busca armonizar un conflicto detectado. Yo lo llamo un parcheado cognitivo. Es una especie de taller de lenguaje, como dices, bueno, el ser humano encontramos que tiene un problema en la comunicación, creamos el metamodelo para intentar solucionar este problema que hemos encontrado. Claro, a mi entender, quieren que te creas que eres tú el culpable de los problemas que tengas a través de la comunicación con el lenguaje. Aquí nos encontramos el metamodelo basado en el trabajo de Chomsky, bueno, evolucionado, el metamodelo creado por los neurolingüistas Grinder y Bandler, o psicólogos también, y que se basaban en el trabajo de Chomsky y Korzybski, que es el que hablaba de que el mapa no es el territorio. Decía que la palabra con el elemento no tiene nada que ver. Claro, es verdad, la palabra y el elemento no tienen nada que ver, pero si tú lo asocias, sí que tiene que ver. Es decir, si tú creas un patrón de asociación entre esa palabra, ese sonido fonético, con este elemento, pues entonces sí que tiene que ver, porque ya está, tú mismo lo unificas. El metamodelo es un modelo de percepción y lenguaje. Ahí está la estructura superficial de la palabra o del lenguaje y la estructura profunda. El filtro, lo que ellos llaman, que es la omisión, distorsión, generalización. Es decir, cómo ellos tipifican esta problemática entre la relación de la misma palabra en la comunicación, de la misma estructura profunda y superficial, de la misma lenguaje. Lo llaman como metaprogramas. Y dicen, yo sé que tú crees entender lo que piensas que dije, pero no estoy seguro de que te hayas dado cuenta de que lo que escuchaste no es lo que quise decir. Claro, ahí te están haciendo culpable.
ahí te están haciendo culpable. Ni Grinder, ni Bandler, ni Chomsky, ni Korzybski, ni nadie se atreve a cuestionar el propio lenguaje. Nadie se atreve a cuestionar el propio lenguaje como defectuosa. Aquí te intentan dar unas explicaciones en la programación neurolingüística, cómo pasamos de la estructura profunda a la estructura superficial, el metamodelo del lenguaje. Aquí están las 3 tipificaciones que hablan la generalización, conjunto, para no tener que dar todos los detalles, siempre, nunca, nadie, todo, la gente, la vida, el trabajo, el dinero, los pobres, no puedo. Es una manera de decirte los errores que cometemos en el uso de la comunicación, del lenguaje. Luego está la omisión. Tenemos solo una parte de la información que recibimos o queremos transmitir y que es la que se supone que más importa. Estoy confuso, me gusta esta chica, le sé mejor, la gente aprende, nadie me respeta, me hizo daño, estoy confuso, necesito ayuda. Y luego la distorsión entre la relación de la estructura profunda y superficial. Interpretamos el mundo en función de nuestro mapa y damos por sentado que es así, para mí y para el resto. Genera relaciones, causa efecto en función de mi experiencia. Haces que me enfade, la gente me molesta, todo el mundo piensa que soy malo, es así como deberíamos hacerlo. Pero nadie se pregunta, ¿esta persona tiene implícita estas creencias? ¿Por qué esta persona tiene implícita estas creencias erróneas? ¿Por qué esta persona tiene implícita estas creencias distorsionadas? Aquí está el que quiere comunicarse, la palabra, estructura profunda, experiencias, quiere comunicarse, estructura, pasa a la estructura superficial, que es el habla, luego la estructura superficial, que es lo que uno escucha, y luego está lo que uno interpreta, y utiliza como referencias internas sus experiencias propias. Es decir, derivan a las experiencias para poder interpretar. Todo lo derivan a las experiencias para poder interpretar. Pero nadie se da cuenta que para poder tener experiencias se necesitan unas creencias primarias y estas creencias primarias de algún lado tienen que haber salido. Que por supuesto ha salido y por lo menos para mí, como yo lo entiendo, y es que dentro de la programación lingüística hay órdenes. Hay un patrón de creencias. Es decir, antes de tú experimentar o tener experiencias, poder tener experiencias y poder tener ya un criterio para poder interpretar, ya te introducen unas creencias previas o primarias que vienen del propio lenguaje. Sin haber experimentado nada, ya partes con unas creencias previas. Y ya te puedo confirmar que estas creencias son tóxicas. En griego la palabra se dice logos, que evoluciona hacia la lógica. Si el logos no ha evolucionado en coherencia, la lógica está contrariada. Y la lógica nos va a llevar a un estado de confusión, de fragmentación cognitiva. Quiero explicar esta terminología, la polisemia. La palabra polisemia proviene del griego poli, que es mucho, y de sema, significado, que se puede interpretar como la capacidad que tiene una sola palabra, es decir, lo podría llamar un solo grupo, un solo sonido, o grupo de sonidos, para expresar distintos significados.
Podríamos llamar la palabra un patrón de sonidos. Bien. Para expresar distintos significados, dependiendo del contexto en el cual se encuentre. Yo siempre me pregunto, ¿es que nuestro subconsciente diferencia los contextos? Si en psicología te enseñan y se sabe que para el subconsciente la realidad y la ficción es todo lo mismo. Un ejemplo de polisemia, palabras iguales, significados diferentes, es el banco donde depositas tus ahorros, el dinero, y el banco donde te puedes sentar. Son elementos distintos. O una carta de correo y una carta de juego. Son elementos distintos. Yo lo llamo superficial, porque es entendible a nuestro subconsciente esta información, la conocemos. Por tanto, a mi entender, se queda en la estructura superficial del lenguaje. Y yo lo llamo polisemia superficial. A mi entender, hay una polisemia profunda, no explicada, que no te han contado. Y te voy a dar un ejemplo. La palabra populación, que se refiere al pueblo, a la población, viene del latín tardío populatio, populationis, y significa acción y efecto de poblar. Acción y efecto de poblar. Y aquí te pongo Real Academia Española, todos los derechos reservados. Es decir, eso es lo que la RAE es como ellos catalogan la palabra, el origen de la palabra populación. El análisis etimológico. Pero si tú te vas al latín y abres un diccionario de latín y he hecho una foto del diccionario de latín, he hecho un recorte y te la pongo para que lo veas, es decir, no lo he escrito, es una fotocopia, es una foto del mismo diccionario, donde puedes ver que populatio, populationis, significa devastación, saqueo, depredación, botín, despojo, bueno, despojo del botín, tropas que saquean, que asuelan, inmoralidad. Eso es la población humana, así lo han programado, o populación. Aquí tenemos populator, que es saqueador y asolador, que no dejan nada, que no dejan nada. Es decir populatio y decir Atila es lo mismo, el rey de los hunos. Claro, si uno analiza con los resultados históricos, después de 6.000 a 8.000 años de revisión histórica, haciendo una revisión histórica, yo me pregunto y te pregunto, ¿hay una concordancia con los resultados y las conductas humanas en el pasado y en la actualidad? ¿Es cierto que se ha repoblado devastando y saqueando? Pregunto. Esto es lo que yo llamo conflicto en la estructura profunda del lenguaje. Y eso es lo que ha causado tanta problemática, tanto conflicto dentro de la comunicación humana. Lo puedo llamar el conflicto semántico. Y también lo puedo llamar cruzado semántico. La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras y las expresiones lingüísticas. Es decir, el patrón fonético a un patrón fonético, su significado. ¿A qué se refiere?
a un patrón fonético, que son las expresiones lingüísticas. ¿A qué se refiere su significado? Aquí aporto yo una nueva terminología que se llama el cruzado semántico, que esto genera un conflicto semántico. A una misma expresión lingüística, el significado original de la palabra es distinto del significado final de la misma. Y muchas veces incluso entrando en conflicto. Eso yo lo llamo cruzado semántico. Que esto también se puede llamar un trenzado semántico, es decir, tergiversación de las palabras, confusión en el lenguaje. Esto genera una malla cognitiva que se podría entender lingüísticamente como una matrix. Y aquí aporto una nueva terminología, que es el conflicto lógico. Ahí, como puedes ver, y esto me ha pasado a mí también y a muchos de vosotros, el niño sufre, tiene la mirada perdida, está en conflicto, pero nunca responsabilizan a la metodología o a la herramienta. Siempre culpabilizan al estudiante, al ser humano. Siempre. Siempre dicen que es porque tú no eres capaz. Y aquí hay un ejemplo en la nueva terminología, conflicto lógico, donde una misma palabra está estructurada de manera contradictoria. Una misma palabra está estructurada de manera contradictoria. Soy formal. Y yo me pregunto, ¿soy formal? ¿Y por qué está el mal y no el bien en la palabra formal? Esto, a mi entender, crea un conflicto claro en la estructura superficial del lenguaje. Esto, a mi entender, genera un conflicto claro a nivel cognitivo. ¿Por qué la palabra formal tiene implícita el mal? Por tanto, las palabras están mal formuladas, mal estructuradas. De una manera contradictoria, que generan un conflicto. Y eso es lo que yo llamo como un conflicto lógico, a nivel superficial. Y luego está el conflicto semántico a nivel profundo. Entonces, hay dos líneas: conflicto lógico consciente, conflicto semántico subconsciente. Conflicto lógico consciente, que está directamente asociado a la programación neurolingüística, con el conflicto semántico en nuestro subconsciente, que está directamente relacionado al análisis etimológico de las palabras. Nadie cuestionó que el lenguaje está mal. Nadie. De los lingüistas conocidos. Siempre buscaron el por qué el ser humano tiene anomalías, tiene comportamientos anómalos, tiene conductas anómalas, tiene respuestas anómalas. Y entonces buscaron soluciones como la programación neurolingüística con su metamodelo para intentar armonizar al ser humano supuestamente defectuoso. El sistema te dice que si tienes algún problema mental, te llaman loco. Y yo me pregunto, ¿y si es el logo, la palabra, es el que está loco? ¿Y si es el logo, la palabra, es él que está loco? En una completa locura psicoemocional.
y cognitiva. La lógica nos mete en una derrota mental, viviendo escorados y desequilibrados, fuera del centro. Nos lleva a una deriva a la deriva. Mira qué curioso. Derrotero, nombre masculino. Significa derrotero. Camino medio que sigue para alcanzar un fin determinado. Un derrotero es un camino o medio que sigue para alcanzar un fin determinado. En la marina, que por cierto yo soy patrón de barco, un derrotero es el rumbo de una embarcación. Y pongo Real Academia de la Lengua Española, Derechos Reservados, la RAE. Muy bien. Es decir, que esta explicación está oficializada. Y yo me pregunto, si el cartero te trae cartas, si el cartero te trae cartas, y el reportero te reporta información, entonces un derrotero te lleva a la derrota. Sí, está clarísimo. Un derrotero te lleva a la derrota. Sí, está clarísimo. Por tanto, ahora dime tú, la estructura profunda de esta palabra, derrotero, ¿hacia dónde te va a llevar o dónde vas a acabar? Sobre ese supuesto camino medio que sigue para alcanzar un fin determinado. Pregúntate, según la semántica profunda de esta palabra, el significado profundo de esta palabra, ¿a dónde te quiere llevar? ¿Dónde te dice cognitivamente que tienes que ir? Te dice cómo tienes que acabar, derrotada. Y en la marina, hundido o hundida. Te lo está diciendo. Te está diciendo lo que quiere. Te está diciendo cómo quiere que acabes. Y eso genera una fractura cognitiva, una fractura psicoemocional, una fractura y un conflicto mental entre el consciente y el subconsciente. Porque el consciente no quiere escuchar al subconsciente que le dice que el derrotero lo va a llevar a la derrota. El ser humano se disocia y deja de comunicarse con la parte profunda de nuestra mente, con nuestros registros profundos mentales, que es nuestro subconsciente, donde se haya registrado toda la información. El conflicto nos enferma, ¿eh? Y así es, porque no tenemos una respuesta a lo que ocurre. Entonces no tenemos un plan de actuación. No sabemos qué hacer. Darle una respuesta activa, una solución, porque no sabemos de dónde viene esta situación, este conflicto. Por cierto, la palabra enfermo significa encerrado. No escucha. Fermo en italiano significa detenido, parado, estancado, inmóvil y sujetado. En francés, fermé significa cerrado, bloqueado, cancelado, eliminado. Y ellas, como lenguas romances, vienen del latín, de firmo, que significa firme y sólido. Es decir, atrapado. Cuando yo estoy enfermo, es porque estoy atrapado.
y tengo un trauma que no puedo soltar. Un trauma psicoemocional. Claro, la solución es reencontrar la coherencia saliendo de la lógica impuesta, porque la lógica es defectuosa, está errada. Y por tanto yo propongo un dominio del esquema lingüístico, conocer todo el esquema lingüístico para luego poder dominar, es decir, conocer todo holísticamente el engranaje lingüístico para luego poder dominarlo. Porque cuando tú dominas, cuando tú tienes conocimiento de un sistema, sea el que sea, y de sus errores, actuar en coherencia a esta situación para conseguir tu propósito. Porque aunque existan esos errores, si tú los conoces, puedes reconducirlos la alineación que tú quieras. Puedes reconducirlos hacia tu propósito y ponerlos en coherencia por un proceso de adaptación o adaptabilidad cognitiva, mental. No en Sumeria, que es muy cercano al código fuente, significa luz. Por eso alimentamos lo que no quiero en mi vida. Muchas veces decían que nuestro subconsciente el no lo entiende. Sí, sí lo entiende. Pero es que no. Es decir, la explicación que daban en la programación neurolingüística es que nuestro subconsciente no entiende el no. Para él no entiende el no. Y eso es una respuesta vaga. No tiene sentido, porque nuestro subconsciente lo entiende todo. Pero a mí sí que me resuena que el no significa luz, por tanto, significa darle energía a lo que no quiero, darle poder, alumbrarlo, darle, activarlo. Entonces, no es que no lo escuche, sino es que no significa activar lo que no quiero, lo que rechazo. A mi entender, nos lo contaron al revés. El hemisferio derecho es el racional convergente y el hemisferio izquierdo es el irracional divergente. El hemisferio derecho, nuestro hemisferio derecho cerebral, es el lógico y el izquierdo es el creativo. A mi entender, nos lo contaron al revés. Por eso, haciendo un análisis de nuestro programa lingüístico, te das cuenta que te llevan a una deriva racional, lineal, limitada. Por eso, te informan de tus derechos, los derechos del ser humano, pero te llevan a una situación limitada, porque realmente el ser humano es ilimitado. Entonces, la palabra derecho ya te está limitando con el hemisferio derecho. Los derechos significan garantías y facultades, pero limitadas. Y digo, si la lógica está cruzada, mis derechos están torcidos. Repito, si la lógica está cruzada, mis derechos están torcidos. Aquí está el derecho. Es una especie de adiestramiento. Por tanto, utilizan el cerebro racional, convergente, limitado, para poder adiestrarte. Te basculan toda tu análisis, toda tu actividad mental, la basculan hacia la convergencia, hacia la limitación. Por eso utilizan muchas palabras con la terminología
y asociada con la terminología de derecho y asociada a nuestro hemisferio derecho, racional. Ir derecho, que es ir recto. Ir derecho, que es ir recto. Entonces te están limitando. Están marcando la trayectoria a seguir. Escribir con la derecha. Sí, ya sé que dicen que el hemisferio izquierdo está cruzado y rige. Mira, a mí eso no me resuena. Que el hemisferio derecho rige toda la parte derecha del organismo, como si fuera la simetría derecha, y el hemisferio izquierdo rige la simetría izquierda. Eso es lo que a mí me resuena, a mí lo que para mí tiene sentido común. Cada uno que decida, eso es como yo lo entiendo. Aquí tenemos el derecho jurídico, que es el conjunto de leyes, basado en la lógica del logos, que está tergiversada. Están diciendo que te quieren mentales, irracionales. Y si miras el resultado en esta vida, el ser humano, un alto porcentaje de los seres humanos son poco creativos y son racionales y solo hacen que cumplir órdenes del programa o respecto al programa establecido. Aquí está la derecha política, los conservadores, que son estáticos, no se mueven, son ortodoxos, son monolíticos y son los que están, apelotonados, es decir, son los que no tienen apenas flexibilidad, son rígidos. Y claro, eso para mí tiene una coherencia total y concuerda con la mente, con el hemisferio derecho racional convergente y lineal, con este hemisferio. El cerebro lógico, que lo basa todo en la lógica. Porque claro, para ser creativo tienes que ir a la ilógica. Lo repito, para ser creativo tienes que ir a la ilógica. Y de la ilógica creas y luego a la lógica. Porque todo lo ilógico se puede crear para luego llevarlo a la racionalidad y a la lógica. Pero esta parte, esta faceta del ser humano, siempre han querido anularla. Comúnmente es lo dicho de que no quieren que pensemos, que seamos críticos. Por eso quieren que conduzcamos mayormente por la derecha, excepto los británicos y sus antiguas colonias, que tienen unos ciertos privilegios. Por eso, en la actualidad, los anglosajones y los británicos tienen como una especie de predominancia sobre el resto del colectivo humano. Y por eso británico, es decir, lo que sobre todo, este es el poder, esto es el Museo de la Antigua Grecia en Londres, pero realmente la verdadera herencia que han recibido los británicos es la palabra británico, que viene del griego Britannis, que significa soberano. Les han dado el título de soberanos. El poder se otorga a través de la programación y nosotros, nuestro subconsciente, acata esta programación. Porque esta programación está insertada, está implícita celular en nuestros registros mentales. Aquí está la palabra soy diestro. Si soy diestro, soy hábil. Entonces te están incentivando para que tú seas diestro y no siniestro.
te están incentivando, promueven, te facilitan para que tú no seas siniestro y seas diestro para ser hábil. Entonces, el mismo programa te está, dirige tu conducta, tus deseos. Y dirige tus elecciones para que elijas lo que el programa quiere. Genera unas tendencias muy difíciles de esquivar. Genera el lenguaje, el programa de lenguaje genera unas tendencias muy difíciles de esquivar porque luego los que acatan ese programa te van a reprochar a ti el por qué tú no cumpliste ese programa. Por eso al zurdo se le llama zocato y zoquete. Al zurdo se le llama zocato y zoquete. Un poco más que tonto. Soy zurdo y soy siniestro. Aquí tenemos la película, esto es una palabra anglosajona también, sinister, siniestro, que da miedo, que asusta, algo oculto, que no se percibe bien pero está lleno de maldad, y eso es la izquierda. Eso es la izquierda. El diestro es hábil y el siniestro es malvado. Malo, malvado, zoquete, tonto. Porque no quieren que el ser humano sea creativo. Porque si el ser humano comienza a ser creativo, va a implementar nuevos programas y va a empezar a destruir la programación que nos han insertado en nuestro bioaparato, biomecanismo, en nuestro mecanismo biológico, que es el cuerpo humano. Por ejemplo, bueno, todo el mundo sabe que los alemanes son cuadriculados, pero claro, es que ellos lo tienen bien implementado en su programación lingüística. Tenemos la palabra richtig, que es sin error y correcto. Y rechte es derecha. Entonces, por la derecha, sin error y correcto. El alemán. Por ahí hay que ir. Claro, si vas por la izquierda, vas a lo incorrecto y vas al error. Entonces ya te están cuasi obligando a que vayas y te dirijas y te balancees hacia la derecha, te escores a la derecha. El pragmatismo. El pragmatismo solo habla de que solo es verdad, bueno, habla o dice que solo es verdad se puede llevar a la práctica. Pero cuando nos vamos a la creatividad, lo creativo no se puede llevar a la práctica porque estás creando algo nuevo. Y hasta llevarlo a la práctica todo tiene un proceso. Entonces, para que algo sea verdad, necesita un proceso. El mismo no lo deja. La sociedad se ha inventado lo que llama el pragmatismo para no dejar que la creatividad humana se convierta en verdad. Es un bloqueante de la creatividad. El pragmatismo es un bloqueante de la creatividad. Limita nuestra creatividad. No nos quieren creativos. No nos quieren creativos. No nos quieren creativos.
Porque no quieren que nos entrometamos, que creásemos interferencias en el programa del sistema. Nos dicen que la verdad es solo ver. Pero antes de ver una creación, la tienes que imaginar, la tienes que intuir. Y para que llegue al proceso de verlo, de la manifestación, hay un transcurso. Y ellos con el pragmatismo nos lo quieren bloquear. No quieren que creásemos interferencias en el programa del sistema. Nos dicen que la verdad no es oír. Nos dicen que la verdad es ver. Nos dicen que la verdad no es sentir. Nos dicen que la verdad es solo ver. Pero para poder crear necesitamos sentir, necesitamos escuchar, necesitamos percibir, tener sensaciones. Para luego hacerlo real, implementarlo en nuestra realidad. Aquí, bueno, esto religioso, Santo Tomás, si no lo veo y lo toco, no me lo creo. Es decir, es una manera de programarnos que si no lo veo y no lo toco, no me lo voy a creer. Pero claro, para que algo ocurra, primero te lo tienes que creer. Si no, no va a ocurrir. Nunca lo vas a ver y nunca lo vas a tocar. Primero tienes que creer en algo para que luego se manifieste, lo puedas ver y lo puedas tocar. Entonces, si empiezas desde el final, nunca lo vas a crear y nunca va a ocurrir. Es totalmente un engaño a la creatividad. Es un ataque directo a nuestra creatividad. Esto es un ejemplo de conflicto semántico de la palabra Hispania o España, España, donde España viene del griego, significa escasez, insuficiente, falta y necesidad. Escasez, insuficiente, falta y necesidad. Entonces, si uno analiza, y si tú eres español y analizas tu patrón de pensamiento, mira a ver si tiene alguna relación con estas palabras, con estos significados. Míralo a ver. Y si eres hispano, míralo también. Y si eres hispano, míralo también. Por si acaso. Escasez, insuficiente, falta y necesidad. Esto es un conflicto semántico que se halla en la estructura profunda del lenguaje y nunca se ha dicho. Eso es un conflicto lógico, por ejemplo, vasco. No quiero ser vasco porque no quiero dar asco, así que no me quiero llamar vasco. Esto es un conflicto lógico dentro del propio lenguaje, no tiene nada que ver con la semántica. Es un conflicto con la misma palabra formal o normal, pues vasco. Entonces, yo soy vasco, pues no quiero dar asco, a mí no me llames vasco. Me voy a llamar de otra manera. Esto genera un conflicto. Esto genera un conflicto social. Y esto demuestra una clara perversidad del sistema que te implementa ocultamente
te insulta ocultamente y luego aparece como que está defendiendo la integridad humana, los derechos del ser humano, los derechos del ciudadano. Por un lado dice que das asco y por otro lado viene aportándote los derechos del ciudadano. Por eso los vascos se llaman, su territorio es Euskal Herria. Sí que es verdad que yo he podido ver, a mi entender, el vasco viene del íbero, y el íbero es primo hermano del griego y del fenicio y del cartaginés, y eu significa elevado y grande, y skal, de ahí viene euskal, significa peldaño, gran peldaño, un salto. Un salto. Curioso que se encuentra en los Pirineos, curioso que es justo forman parte de la frontera entre Francia y España. Pero bueno, esto sería otra temática a tocar a llevar en el futuro, en otro momento. Aquí tenemos la palabra Cataluña, que curioso que cata significa abajo, viene del griego, y en latín lanio, catalanio, catalán, significa despedazar, lacerar y desgarrar. Y desgarrar. Yo siempre me pregunté, porque también es similar la bandera de la Comunidad Valenciana, ¿por qué lo llaman señera? Señera, señera, señera. Bueno, ahora te lo voy a decir. La señera viene de señé, de sangrar en francés. Significa la sangradora. La señera, las franjas rojas significan como un raspado de sangre, como un desgarro con la sangre, unas marcas de sangre hechas con la mano. Con la mano, un desgarro. La señera viene de señé, sangrar, francés. La sangradora. Se podría decir un palabra, la sangradora. Repito, sangradora es un palabra. Y digo, cuanto menos te identifiques con la palabra mentalmente. Utilizamos la palabra como espejo. Utilizamos la palabra como espejo. Sí, y ahora que están comentando, sí que es verdad que señora también está la palabra señora. Señora, así es. Ahora habría que analizar si señora ahí tiene algo que ver con los conflictos domésticos que están ocurriendo en la actualidad, entre parejas, entre matrimonios. Y digo, cuanto menos te identifiques con la palabra, más te liberas mentalmente. Porque hemos dado valor a una palabra cuya palabra está tergiversada. Es una herramienta tergiversada, errónea, tóxica, que nos lleva a la completa confusión en la comunicación. Un ejemplo de cómo nos identificamos con la palabra son nuestros nombres propios. Por eso lo llaman propio, para que te apropies. Nombre propio, porque me apropio de él, ¿no? Es propio de mí. Me llamo Dolores, me llamo Amparo, me llamo Dolores y tengo achaques, me duele la cabeza, me duele el alma, me duele el corazón, me duele la pierna.
amparo, necesito refugio, inseguridad, consuelo, estoy triste, ¿eh? Porque si yo me llamo Consuelo, me tienen que consolar, por tanto tengo que estar triste y voy a ser una persona melancólica o triste. Por tanto, llamarte Dolores, Amparo, Consuelo es lo mismo que llamarte Castigo. Porque a mi entender, psicoemocionalmente perjudica. Ahora, quédate tranquila que la mayoría de los nombres te llevan una deriva similar. Pero unos se entienden rápidamente como estos que se quedan en la estructura superficial del lenguaje y otros se encuentran ocultamente en la estructura profunda del lenguaje, pero perjudican igualmente. Por ejemplo, tenemos las letras de las canciones, que nos están programando constantemente. Un ejemplo, estoy muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Eso son invocaciones, eso se está registrando en tu subconsciente. Tú estás escuchándolo y si llega un momento que esto genera un anclaje y te encuentras con una depresión, es posible que hasta que saltes, caigas enfermo, te suicides, te drogues, te autodestruyas. Toda esta información se queda registrado, lo vamos cantando, lo vamos invocando, lo vamos registrando dentro de nosotros y luego, quieras o no, te va a afectar. Quieras o no, te va a afectar. Otro ejemplo de conflicto lógico, no semántico, lógico, es la palabra pain, que es dolor en inglés, y que entra en conflicto con Spain, España. Spain. Y es posible también con hispano, pero sobre todo con Spain. Claro, por eso los anglosajones miran a España un poco con rintintín, implícito dentro de la programación. Porque realmente el ser humano de lo que huye es del dolor. No tiene nada en contra con España, con Spain, pero sí tiene algo en contra con el dolor. No quiere dolor, no quiere pain. Un ejemplo, en el origen, cercano al código fuente, que ha evolucionado hasta ahora, incluso ahora, significaba entidad. De ahí viene entidad. Viene en, que significa entidad y señor. Y bi significa pequeño. Por tanto, cuando uno dice estoy bien, soy pequeño, para estar bien tienes que sentirte chiquitín, con una autoestima baja, justita. Y mal significa ser, existir y tener. Por tanto, si eres un bicho, si eres un malvado, vas a vivir bien. Mía, encriptada, oculta, que te presenta el sistema para que tú escojas libremente, pero realmente no estás escogiendo libremente, porque todo el mundo quiere vivir bien, no quiere sentirse mal, quiere tener cubiertas todas sus necesidades, quiere vivir en plenitud. Por tanto, subconscientemente, muchos van a la deriva del mal, de la maldad, de actuar con malevolencia, para conseguir sus propósitos. Pero lo hacen porque así está marcado dentro del programa, dentro de la hoja de ruta del programa, que maneja nuestras conductas. Dentro del mismo idioma, lenguaje o la lengua hispana, en cada territorio hay sus variantes y, por tanto, hay unas modificaciones en la programación y, por tanto, hay unas conductas distintas. Se van modificando como todo el patrón lingüístico. Hay unas variantes, unas modificaciones, entonces luego la respuesta a la conducta del ser humano, según el territorio donde estén implementadas estas modificaciones, pues son distintas. Por eso están las palabras que son autóctonas, como
celeste, patiperro, boludo, guachafo, yapa, vaina, bochinche, sinvergüenzura, un contradios, olla, chunche, tuanis, cipote, cambil, punche, asere, parquear. Aquí nos vamos al origen, a Sumeria, como un ejemplo, donde na significa ser humano. Es decir, ahí nos vamos al código fuente. Al lexema. Al lexema originario. Y claro, tiene una relación con la... Es decir, después de 6.000 años hay una correlación coherente, porque está la palabra nacer, que es ser, na es ser humano. Entonces, sí que cuando quiere el sistema, sí que nos dan una pequeña autonomía para que cumplamos parte del programa. Pero luego implementan nuevas expresiones, nuevos significados donde nada de nada es nada, somos nada. Entonces nos generan una falta de autoestima rápidamente. Muchos de nosotros acabamos en el psicólogo buscando un valor a nosotros mismos. Porque, claro, buscamos un valor a la vida, pero realmente es un valor a nosotros mismos, un sentido a la vida, porque nos dicen que somos nada. Sí que nos dejan hacer, nos dicen que somos nada. Nada de nada. Y luego nos dicen, por ejemplo, que un ser humano divinizado es nadie. Die es una palabra que está vinculada a la divinidad. Die, Dios, Dio. Y na es ser humano. Entonces, ser humano divinizado es nadie. Nadie. No quieren que tengamos el poder divino, no quieren que tengamos capacidad divina, no quieren que tengamos la capacidad manifestadora, no quieren que tengamos capacidad creativa. Solo quieren que seamos lógicos y racionales, que vayamos por un carril, por una línea. En sumerio, para que veas que en otros idiomas actuales también ocurre lo mismo, pero es un poco más complejo porque tenemos nothing, pero se escribe no. Entonces es como una convergencia entre no, que es luz, y na, que es ser humano, y think es cosa, pero think es pensar también. Entonces, na es no ser humano, ningún ser humano tiene derecho a las cosas y también a pensar. Es decir, esta palabra te lleva a un paradigma de un biorobot. Solo una palabra, fíjate si hay palabras en un diccionario, y solo esta palabra te lleva a una deriva de un biorobot, como un biorobot. En francés tenemos nas, que significa inútil y escacharrado. Recuerdo que na es ser humano. Es decir, te dejan aterrizar, pero nada más aterrizar te empiezan a bombardear para despersonalizarte. En Grecia, uno de los peores insultos es con la mano abierta decir na. Y es una manera, estás rechazando la naturaleza humana. Sin saberlo, tú eres griego y estás rechazando la naturaleza humana. Por tanto, nos meten en un estado de vulnerabilidad, en un estado de confusión, para dirigirnos por donde le da la gana al sistema. A través, implementándonos un patrón de creencias
tóxico para el ser humano. El equilibrio nos llevan por caminos tortuosos a través de la lógica y nos quieren convencer que así es como tiene que ser. Nos fragmentan y nos disocian psicoemocionalmente a través del programa lingüístico, a través de nuestro programa lingüístico. Y por tanto, luego, al desorientarnos, somos fáciles de manejar. Iluminado, porque siempre están hablando de que tenemos que encontrar la luz, recuperar la luz, iluminarnos. Curioso que iluminarse en programación fuente, en código fuente, significa nunca. Nun en nuestro código fuente significa gran luz y K significa alma. Por tanto, nos están programando para que siempre nos mantengamos en el gris, casi en la oscuridad, sin poder ver y sin tener capacidad apenas de reacción. Pero sí que nos dejan tener luz al principio. Nos dejan aterrizar y luego nos bombardean para intentar ya despersonalizarnos, quitar la autoestima, quitar nuestra esencia, desnaturalizarnos. El programa permite que seamos luz, dar a luz, alumbrar, hacer referencia a la luz, ¿verdad? Y luego la cosechan, a través de nuestra cacoprogramación. Caco en griego significa la mala programación, cacoprogramación. Porque claro, si nos generan un patrón de creencias nefasto, luego se manifiesta en conflictos, accidentes y en acontecimientos de dolor. Curioso, por ejemplo, para que veas cómo el sistema nos va manejando, el colectivo humano, or es luz, en acadio. Por tanto, terror es luz en la tierra, ter es tierra, ter-or. Y el terrorismo es la acción de traer luz en la tierra. Eso es terrorismo, porque or es luz, en acadio. Y en la actualidad, el oro es luz condensada, que es uno de los metales más preciados que hay en la actualidad. Por tanto, no quieren que veamos claro. El sistema tiene miedo que el ser humano empiece a ver claro. Y empiece a darse cuenta del juego perverso con las palabras. Porque si el ser humano se empodera, el sistema transfiere sus miedos en nosotros mediante la programación. La programación lingüística nos debilita, nos quita nuestra frescura, nuestro poder, nuestra luz. Porque nos quieren dóciles y, por tanto, más fáciles de manejar. Derechos, rectos, por lo correcto. Por lo correcto para el sistema, no para el ser humano. Para el sistema, sí. El programa lingüístico te atemoriza con lo bueno para que lo rechaces, la suerte, la riqueza, el poder. Cuidado con la suerte, a ver si es mala suerte. La riqueza, cuidado, hay ladrones, el poder. El poder es de los malvados, de los que hacen rituales de sangre. Pero a ti eso a ti no que te corresponde. Y pendejo y tonto, para ti no es el poder. A ti no te corresponde. Tú solo ves a votar,
pone el papelito, cumple como ciudadano y luego hasta dentro de 4 años. Que no te queremos ver. Y no aparezcas por la calle a manifestarte, porque si no te mandaremos a los cuerpos de seguridad para anularte y bloquearte y silenciarte. Y te ofrecen lo malo como un regalo maravilloso. El veneno. Pero el ser humano muchas veces no se da cuenta del juego envenenado, del juego perverso. Este, por ejemplo, era el ritual de la lucha contra la ELA. Ahí vemos todos haciendo rituales. Echándose cubos de agua fría. Esos son rituales. Son rituales, claro, rituales. Y el ser humano no se da cuenta de lo que está haciendo. Ritual de la lucha contra la ELA, pero al mismo tiempo te estás echando agua helada. Estás contra la ELA y te echas cubos de agua helada. ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? Estás en contra de la ELA y te echas cubos de agua helada. ¿A qué juegas? ¿No te das cuenta que se están burlando de ti? Curioso que él significa divinidad. En el protolenguaje, de ahí viene la palabra Elohim, y él en griego significa ven, que venga nuestra divinidad. Es decir, es una acción de bloquear nuestra divinidad, nuestra capacidad creativa manifestadora en este mundo. En esta tercera dimensión. Cuando yo hablo en este mundo es el universo entero. Aquí hay una polivariable, porque cada palabra tiene variables, una de ellas, con el código fuente. Cáncer significa K es alma y ser es el ser, en sumerio, desde el código fuente. Por tanto, cáncer significa ser un cuerpo celestial y lo han transformado en enfermedad. Nos lo han transformado en enfermedad. Cuando el ser humano es un ser, tiene que convertirse en un ser ilimitado, sin límites, cósmico. Quieren bloquear nuestra evolución. Quieren bloquear nuestra evolución. Siempre lo han querido y por ahora siguen queriéndolo. También, por ejemplo, el sistema quiere que nos protejamos del sol. Protégete de la vida y de la luz, que es lo mismo. Protégete del fotón. Y quieren que te pongas cremas, gafas, sombreros, y te haces hostil cuando el sol el fotón da energía por un lado e información por otro. Porque el fotón, como todos sabemos, tanto se puede transformar en onda como en partícula. Por tanto, todo es programación. Todo es programación. Y la programación queda registrada en nuestro subconsciente o inconsciente. Pero como nos han disociado, no nos damos cuenta y no somos dueños muchas veces no somos dueños de nuestras conductas, de nuestra reactividad, de nuestras reacciones, de nuestra deriva, porque no estamos en contacto directo, en comunicación directa con nuestro subconsciente, porque ya se ha procurado el sistema, el programa, en disociarnos, en fragmentarnos, y nosotros es como que nosotros no podemos autodirigirnos, autorregirnos, autollevarnos, autoencaminarnos, ser autónomos. No quieren que seamos autónomos
porque nos quieren llevar como ganado. Nuestro esquema mental está conformado por un cuadro de creencias. Nuestro esquema mental está conformado con un cuadro de creencias y esto se manifestará y esto se traducirá en nuestra realidad. Mi patrón de creencias conforma mi realidad. Por eso dicen, bien dicho, que creer para crear. Y para crear tienes que creer en lo que quieres crear. Mi patrón de creencias conforma mi realidad. Por tanto, tenemos que generar cambios metabólicos mentales. Si lo queremos asociar o vincular con el metabolismo biológico, decir que tendríamos que anabolizar las nuevas creencias, es decir, construir las nuevas creencias, y catabolizar, degradar las creencias inservibles. Por tanto, el cambio que tenemos que generar para poder readaptarnos, resignificar y modificar todo este esquema, este lenguaje, este programa que es tóxico a nosotros, tenemos que generarlo, tenemos que hacer el cambio de una manera metabólica mental. El proceso anabólico creativo y catabólico destructivo. Eliminar las creencias que nos perjudican y adaptar y adoptar las nuevas creencias que nos benefician. Aquí tienes un experimento para que veas el poder de la intención y de la mente. Estos monjes se pusieron a meditar a 0 grados y llegó, en un determinado momento, comenzaron a sudar, como si hiciese calor. Esto lo puedes ver en internet. No es una especie de, más que experimento, una especie de demostración, donde el poder de la intención es todo. Pero claro, el programa lingüístico te genera unas creencias y estas creencias te dan, dependiendo de esas creencias, pues tienes unas intenciones adaptadas a esas creencias que están contaminadas por este programa insertado dentro del ser humano. Si tú decides que el agua te quema, con el tiempo tendrás una úlcera. Con la intención, uno mismo puede organizar cuánticamente todo su organismo. Por tanto, tenemos que ejercer, activar nuestra libre elección desde la coherencia. Y cada uno sabe cuál es su coherencia. ¿Qué es lo que qué es lo que te va a hacer sentirte bien? Cuando tú estás en coherencia, lo notas, lo sabes, lo sientes. Estás en esa situación. Lo percibes. La herramienta que nos han dado para programarnos y reprogramarnos es defectuosa. Aquí, por ejemplo, te he puesto un martillo de plástico. Con un martillo de plástico, pocos clavos vas a clavar. Pues este es un ejemplo de lenguaje. No sirve para nada, es como un martillo de plástico. No activa tu realidad. No activa tu realidad. Por eso tenemos tantos fracasos y tantos malos entendidos y tantas confusiones y tantas limitaciones, porque el programa de comunicación y de autoprogramación es defectuoso. Es una herramienta defectuosa. Ahí está la confusión,
donde el diálogo interno con un lenguaje defectuoso, bueno, esto te genera una intoxicación mental. Porque no solo nos comunicamos con los demás, también nos comunicamos con nosotros mismos, con este lenguaje defectuoso. Y si no, estás pensando con un sonido sordo, pero te escuchas. Te escuchas. Palabras, aunque no escuches el sonido. Y esto nos genera lo que se llama una disonancia cognitiva, un conflicto mental, que muchas veces te puede llevar a un conflicto psicológico y después psiquiátrico. Y esto nos genera psicopatías, nos disocian para no sufrir. Estoy disociado para no sufrir. Y así puedo cumplir lo que me dicta el programa lingüístico y como ya no siento, no pasa nada. Cuando realmente el generador de psicopatías es el propio lenguaje, porque es un programa perverso. Nos han intentado constantemente desconectarnos de la percepción. Estamos todos juntos, estamos todos aislados. Si te das cuenta, si miras todas las caras, hablando uno con otro. Nadie habla uno con otro. Están todos juntos y nadie habla con nadie. Están todos juntos y nadie habla con nadie. Porque nos han aislado. Nos han disociado de nuestro entorno. Esta es, en la mitología, Eva en el paraíso, ¿no? Como nos enseñan, nos comentan las llamadas sagradas escrituras. Eva en el paraíso, nuestra supuesta madre, muerde la manzana seducida por la serpiente. Y entonces entra en el pecado. Curioso que Milo en griego significa manzana, pero también hablar. Curioso que Milo significa manzana, pero también hablar. Por tanto, mordió la manzana, pero también mordió la palabra. Habló. Por tanto, subliminalmente te presentan como la palabra es una trampa. Te lleva al error y te lleva al fracaso. Pero Milo en griego también significa molino. Milo en griego también significa molino. En inglés, mills. Y si te das cuenta, en hispano ha habido una modificación de Milo a Moli. Han hecho una inversión de la O y de la I, han puesto la O delante y la I detrás. Es decir, cada palabra ha tenido una evolución distinta, pero bajo una lógica de ese programa. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Milo es la manzana, es hablar, y también es el molino. Y aquí tenemos la novela del Quijote con Sancho Panza, escrita por Cervantes, donde Don Quijote lucha contra los molinos, contra los milos, que son las palabras. Lucha contra las palabras, que son monstruos. Que son monstruos. Las palabras son monstruos. Te lo presentan como monstruos. Aquí tienes al Quijote derrotado
por las aspas del molino, de las palabras que le han dado duro, lo han tirado del caballo. Y te dicen que el programa lingüístico es invencible. Te quieren hacer creer que el programa lingüístico es invencible. Por esto, el Quijote la nombraron una obra universal, porque tiene información subliminal muy importante para el colectivo humano. También lucha Don Quijote contra los borregos, el pueblo dormido. Ataca al pueblo dormido. Y curioso, los pastores defienden al pueblo dormido, a los borregos, y le tiran piedras. Los pastores, que se podría extrapolar a los pastores, por ejemplo, religiosos, o a Dios, que es el pastor, defiende a los borregos, que es el pueblo dormido. Y acaban baldando a Don Quijote a golpes. El idealista. El idealista. Curioso que Quijote viene del latín, qui, que es el qué, y iutis o iutes o jutes, quillutes o quijutes, porque la I en latín evoluciona hacia la J en el hispano. La J en latín no existe, viene directamente de la I latina, del quillutes o quijutes, que significa el que ayuda. El que intenta ayudar al pueblo dormido o lucha contra el pueblo dormido, los borregos, y que intenta luchar contra las palabras, contra los milos. Acaba en la cama, baldado a golpes, derrotado. Y aquí tenemos el que es práctico, Sancho Panza, que luego ya hablaremos de él, que es el vividor, el práctico, el que no es idealista, el que va al grano, el buen comedor. Ahí, como puedes ver, el Quijote, el idealista delgadito, flacucho, y Sancho Panza, el que come bien, el práctico, el que no se calienta la cabeza, no recibe ningún... el que acompaña al idealista, pero bueno, él está como observador. Y sufrimiento, ninguno. Por tanto, tenemos que cortar con la programación que nos domine y somete. Y aquí te doy un ejemplo. Esto fue en la televisión española, que es un cantante. Es muy común verlo en programas de televisión española. Es conocido. Es también escritor, cantante, manager. En un programa de hipnosis. Y a Mario Vaquerizo lo hipnotizaron y le dijeron que, bueno, lo despiertan y le dijeron que iba a despertar, que estaba la cabina cerrada, no se podía abrir, que el piloto había desaparecido o había saltado del avión. El piloto se había desmayado, no había copiloto, el copiloto es él. No había copiloto porque él tomaba el lugar del copiloto y el piloto se había dormido, había caído enfermo y estaba dormido. Y que Mario Vaquerizo tenía que hacerse con el control del avión. Y también aterrizarlo. Él estaba bajo hipnosis.
pero se creía, él estaba viviendo todo como si fuera la pura realidad. Él lo estaba viviendo todo como si fuera la pura verdad. Aquí tienes la cara de alegría que tenía, la cara de alegría que tenía comunicándose con la torre de control, viendo la muerte delante de él. La cara que tenía Mario Vaquerizo viendo la muerte delante de él, pensando que iba a estrellar el avión, que él no iba a poder aterrizar el avión, que él no iba a ser capaz de poder aterrizar el avión. Y teníamos allí al piloto, pues bueno, en estado de sopor, dormido, desmayado, sin poder reaccionar. Así está toda la humanidad, o un alto porcentaje de la humanidad. Nos han metido guiones de películas y nosotros creemos que estas películas son nuestra realidad. Y yo me pregunto, ¿eres lo que tú quieres ser? ¿O te has convertido en lo que el sistema te ha dicho que seas? Repito, ¿eres lo que tú quieres ser? ¿O te has convertido en lo que el sistema te ha dicho que seas? Y aquí llega el final de la primera parte de la saga de la humanidad esclava de Babilonia. Seguiremos haciendo segundas y terceras partes, pero bueno, ya ha comenzado la primera parte de la saga. Yo estoy seguro, ha sido una reedición, ha sido un remake, una mejora de Víctima de Babilonia, pero yo creo que está mejor explicado y con más imágenes y mucho más claro, creo yo. Estoy seguro que toda esta información es útil. Toma de todo lo que se ha dicho, toma lo que te... y ya está. Toma lo que te interese y lo que no, pues lo dejas. Y ya está. Tú mismo, tú misma, tú decides lo que es y lo que no es. Lo que puede ser y lo que no puede ser. Lo único que pido que mandes de ti, que seas tú el dueño de tu programa, y si hay algo que tú detectas en tu programa que te perjudica, proceso catabólico. Y si hay algunos programas, algunas creencias que sientes que te lo mereces, impleméntalo. Proceso anabólico. ¿Ok? Nos vemos a la próxima conferencia, la segunda parte de la saga, así que solo queda mandarte besos con brazos y decirte que tú puedes. Nos vemos a la próxima. Y nos vamos con un poco de música. Keep on holding, then we'll fight. Another reason to compromise, but this time we'll break down inside. I keep on staring to the past. Y gracias por estar aquí en directo, aquí en el chat, gracias. Y nos vemos. Te deseo lo mejor, tú puedes, porque si a ti te va bien, tú ayudas a que todo lo que te rodeen les vaya bien. Cuanto más seamos que les vaya bien, más fácil será para los demás poder mejorar. Nos vemos, a la próxima.